Bienvenidos a todos, chicos, a Master Vibes y a un nuevo vídeo por este canal. Un día más, como no, aquí estamos nosotros para daros contenido de calidad. En el vídeo de hoy volvemos con un 5 tips para, que es una sección que parece que os gusta, que al final es un poquito más teórica, no entramos tanto en DAO, de hecho prácticamente hay veces que no entramos. Hoy vamos a hablar sobre 5 tips para organizar mejor tus proyectos, para tener una mejor organización, y sin meternos más en rollos vamos a ir de lleno a lo que serían los 5 tips. El primero sería renombrar todas las pistas, y esto sería nada más, a mí me llega un proyecto, lo meto, obviamente pongo el tempo del proyecto que corresponde. Luego yo renombraría las pistas, iría escuchando una por una, las pondría en solo, iría escuchando una por una lo que me da cada pista y iría renombrando, por ejemplo, al kick. Pues le pongo un kick, a lo mejor en vez de kick pone bombo o pone el nombre del kick de la librería con la que se creó ese kick. Por ejemplo, pues nosotros le ponemos kick o el nombre que nosotros tengamos más automatizado en la cabeza para los bombos. Yo, por ejemplo, pongo kick, así tal cual. Kick 1, kick 2, kick 3, o si es un kick que más agudo, kick high, si es un kick que más grave, kick low, si hay do, por ejemplo, para yo aclararme y luego saber cuál es el agudo y cuál es el grave. Y esto sería lo primero que yo haría. ¿Para qué? Para poder pasar al siguiente paso, al punto número 2, que sería crear grupos por diferentes elementos de la mezcla. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo que hago, siempre hablo desde mi experiencia, para no meterme en jaleos, yo lo que hago es, el primer grupo que siempre hago es el de los drums. En los drums meto todo lo que son elementos de percusión. Hay gente que le gusta meter el bajo, pero yo personalmente ahí no meto el bajo. ¿Por qué? Porque si luego quiero hacer una compresión de grupo o una ecualización de grupo o una saturación de grupo, lo que sería el grupo de los drums, de esta forma no afecto al bajo. De hecho, el bajo siempre es un elemento que nunca meto en grupo para poder trabajarlo aparte, porque creo que es uno de los elementos que pueden llegar a ser más conflictivos dentro de la mezcla y que pueden resultar más complicados de trabajar. Entonces yo el bajo siempre lo dejo aparte para tener total libertad en hacer lo que yo quiera con ese bajo. Luego, después de agrupar los drums, yo agruparía todo lo que fuesen sintetizadores, leads, plugs, pad, todo lo que tuviese que ver con sintetizadores que no fuesen elementos acústicos, los metería dentro de ese grupo. Brass, todo. ¿Para qué? Para yo tener un control, y dentro de ese grupo haría más subgrupos. Haría subgrupos con, por ejemplo, lo que fuesen leads, subgrupos con, por ejemplo, lo que fuesen pad. Esto estamos hablando ya de un proyecto más extenso, de un proyecto ya más no profesional, porque en realidad no tiene que ser muy extenso para ser profesional, pero más elaborado, sí, elaborado es la palabra. Luego, una vez que hago lo de los leads, si hay algún elemento acústico, también lo agruparía y haría exactamente lo mismo. Si tenemos dos pianos, luego haría un subgrupo de pianos. Si tenemos dos guitarras, haría un subgrupo de guitarras, y así con todos los elementos. Estos grupos de los que estoy hablando, obviamente también los renombraría. El grupo de los drum, por ejemplo, le pondría drum bus. El grupo de los sintes, por ejemplo, le ponía synth bus. El grupo de los elementos acústicos, pues yo le pondría acoustic bus. Y luego pasaríamos ya con el grupo de la voz, que en este sí que soy un poco más tiquismiquis y lo ordeno demasiado bien. O sea, a mí me gusta con la voz cortar todas las zonas donde no hay voz, aunque no haya sonido, para yo tenerlo bien estructurado, bien organizado. Y siempre pongo la voz principal, la primera. Si hay dos tomas de voz principal, pongo la primera y la segunda. Luego pongo lo que serían los coros más relevantes o las voces de refuerzo, que son prácticamente voces principales, pero que en realidad luego van a ir de refuerzo. Y luego ya pongo los adlibs y todo lo que tiene que ver con elementos que se van a quedar más atrás en la mezcla. Y así es como estructuraría yo mi grupo de voces. Una vez que ya tenemos todo esto, podemos pasar al siguiente paso, que entraría dentro de ordenar estos grupos, ¿no? Dentro de los grupos yo los ordenaría de la siguiente forma. Vamos a poner que yo en un grupo tengo un sinte, tengo un lead, tengo un pad y tengo un plug. Y el pad empieza en el minuto 0. Cuando empieza la canción empieza a sonar el pad. El lead empieza en el 0.30 y el plug en el 0.45. Vale, pues yo tengo que hacerlo de esta forma, porque si no, no me aclaro. Tengo que poner el pad arriba de todo. ¿Por qué? Porque es lo primero que empieza. El lead lo segundo y el plug lo tercero, porque van empezando conforme va pasando el tiempo en la canción. Entonces yo, cuando entra la canción, me iría al pad, que sé dónde lo tengo, que lo tengo el primero, porque lo he hecho así para yo tener una mejor estructura. Conforme van entrando los elementos en la mezcla, es conforme yo los pongo en cuanto a posición de primero a último de grupo. Y esto es un paso que al final no considero que sea mega importante, pero que sí que puede darnos un orden y una organización para la hora del workflow, trabajar más rápido y más fluido. Y nos vamos al cuarto paso, que ahora entraríamos a colorear todas estas pistas. Bien, ¿para qué se colorea? Yo recomiendo
recomiendo lo siguiente. Recomiendo que el coloreado sea siempre el mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros tenemos un kick y siempre lo ponemos rojo, siempre que tengamos un kick en una mezcla lo vamos a poner rojo. Así con la caja, así mismo con los leads. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que nuestra mente reconozca ese rojo con el kick. El amarillo, por ejemplo, de la caja lo reconozca con la caja. Yo, por ejemplo, el kick siempre es amarillo, el bajo siempre es negro, la caja siempre es naranja amarillenta. Perdón, el kick he dicho amarillo, rojo, el kick rojo. Los leads siempre los pongo en tonos rosas, las percusiones en tonos azules claros. Y yo esto es lo que tengo en mi cabeza, de cada vez que yo veo el color rojo lo asocio al kick. Y así con todos los elementos, porque esto, como digo, es lo que va a hacer que después nosotros queramos ir al kick y no tengamos que leer el nombre, directamente lo podamos ver por el color. Obviamente, cuando no lo tengamos tan automatizado y estemos empezando, elegimos bien los colores. Para los elementos más importantes, unos colores que sean fuertes, que si nos venimos aquí al Ableton, el negro del bajo sería este de aquí, que veis que es un negro donde incluso es tan negro que las letras se tienen que poner blancas, porque si no se haría un efecto lejía, creo que se llama. Y el rojo del bombo no sería este, que es un poco más calmado, no, sería este, que es más negro. Luego el snare, por ejemplo, le pondría este naranja así amarillento. Las percusiones las pondría, como digo, de un color más clarito, o depende del tema, si veo que tienen más fuerza, conforme más fuerza tienen, más oscuras las pongo, y así yo lo tengo en mi cabeza. Por ejemplo, este color lo asocio ahora mismo, lo veo y digo, esto es un lead o un pad, porque yo los leads y los pads siempre juego con esta gama cromática de aquí, de lilas, fucsias y toda esta gama cromática de aquí. Entonces, esto sería, por ejemplo, como yo colorearía mis elementos dentro de mi mezcla. Y ya por último, una vez que hemos renombrado, una vez que hemos creado los grupos, organizado ese grupo y coloreado todos los elementos de cada grupo y también el grupo, porque eso es otra, chicos. Nosotros cuando hacemos un grupo vamos a imaginar que este es el drum bus, ¿vale? Que esto es, por ejemplo, el kick, que esto es la caja, snare, y que aquí tenemos las percusiones, perks, ¿vale? Vamos a imaginar que esto, por ejemplo, son hi-hats, que siempre los pongo así en este blanquito salmón, y lo que haría sería hacer un grupo, y el grupo de los drums siempre lo pongo de este marrón de aquí, y le pongo de nombre drum bus. ¿Para qué hago esto? Para que luego, si yo, por lo que sea, digo, estoy viendo mi mezcla, imaginamos que aquí tengo un montón de pistas más y yo quiero buscar mi drum bus, veo el color marrón y yo ya le doy y ya puedo trabajar, meter aquí los efectos que yo quiera, compresión, bueno, lo que yo quisiera, ¿no? Un compresor, por ejemplo, pues lo metería y todo eso. Y también importante, que no lo he comentado, es el orden en el que ponemos luego los grupos. No solo cómo nos ordenamos dentro del grupo, sino los grupos dentro de la mezcla, dentro del proyecto. Por ejemplo, yo los elementos de synths y leads, bueno, como digo, todos los sintetizadores siempre lo pongo lo primero. Luego pondría los drums, luego pondría el bajo justo debajo de los drums, luego pondría lo que serían los elementos acústicos y por último las voces. ¿Por qué? Porque yo siempre que empiezo una mezcla empiezo limpiando las voces, luego empiezo ya por arriba, yo siempre empiezo por debajo con las voces y luego ya, como eso lo aparto hasta que no termino toda la mezcla de toda la canción, que empiezo a colorearlas y empiezo a darles otra forma a las voces, yo ya empiezo por arriba con los sintes y ya me olvido de las voces porque las tengo abajo del todo y no me están molestando por en medio y no tengo que estar pasándolas cada vez que me apetece pasar al elemento de abajo de las voces. Así que esta es una manera que yo tengo para ir más rápido a la hora de trabajar. Y esto que nos va a hacer también ser mucho más rápidos, que nuestros clientes quieran trabajar con nosotros por nuestra rapidez, y por eso nos tenemos que buscar un método. Yo aquí estoy estudiando el mío y podéis coger lo que queráis, no me voy a sentir ofendido si os copiáis totalmente el método, porque creo de verdad que si os va a ayudar va a ser lo mejor que podáis hacer. Y por último vamos a hacer una premezcla de volúmenes. ¿Por qué? Esto ya es muy manía mía, pero a mí antes de empezar a mezclarlo todo me gusta hacer una premezcla de volúmenes para yo saber hacia dónde van las cosas. Con una premezcla de volúmenes me refiero a, por ejemplo, este kick bajarle el volumen, a, por ejemplo, este snare bajarle el volumen, a estas perks subirle el volumen si lo necesitan, a la hi-hat también subirle. No inserto nada, no inserto ecualizadores ni compresores ni nada, simplemente hago una premezcla de volúmenes antes de comenzar. Y una vez que yo ya tengo esa premezcla de volúmenes, yo ya puedo comenzar tranquilamente a ir por mis voces, luego por mis sintes, luego por mis drums y así sucesivamente. Y al final, ya cuando acabo la mezcla con todo ya preparado para mastering, ahí haría la mezcla de volúmenes final y todo se quedaría bien sólido, bien compacto para enviar a mastering. Así que nada, chicos, así sería como yo estructuraría
mis proyectos, claro, cómo yo organizaría mis proyectos para que tuviese más rapidez a la hora de trabajar. Es algo que yo siempre, bueno, he intentado y he procurado hacer así desde que empecé a mezclar canciones. Obviamente, conforme va pasando el tiempo vas cogiendo tus manías, tus métodos y que lo haces siempre al final, incluso por inercia. Así que nada, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo, que hayáis tomado algo de conciencia para que empecéis a estructurar y organizar mejor vuestros proyectos antes de empezar a trabajarlos, porque creo que esto va a ser una buena manera de comenzar a trabajarlos. Si por lo que sea no mezcláis ni masterizáis, sino que producís, también es importante ordenar el proyecto, aunque no os lleguen las pistas y vosotros las tengáis que meter dentro del programa y empezar a renombrarlas. Aunque estéis produciendo y de repente hagáis un bombo, pues ya sabéis que vosotros lo tenéis que meter a un grupo donde va a estar la caja, el hi-hat y todo eso. Así que nada, chicos, como digo, espero que os haya molado un montonazo este vídeo, que le deis un super like, que os suscribáis al canal. Recuerdo que tenéis mi canal por la descripción y si no está me buscáis, Just Silky, o si no me seguís por el Instagram, que es igual Just Silky, solo Silky, con 2 T's el Just. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.